Hace 8 días yo les decía que iba a intentar predicar basado en la segunda lectura que viene del libro del Apocalipsis. Entonces, este segundo, que es tercer domingo propiamente, pero es el segundo domingo en que tenemos la lectura del libro del Apocalipsis desde que yo estoy predicando, porque la primera, bueno, ya no recuerdo el primer domingo, ya estoy confundido, pero bueno, es la segunda vez que aparece en este tiempo pascual. Viene del capítulo 5 del Apocalipsis. Yo los quiero invitar a que lean el Apocalipsis, al menos lo que vamos leyendo y lo que yo les voy diciendo, que le pierdan un poquito el miedo al libro del Apocalipsis. A veces no lo leemos porque tiene imágenes y es un poquito confuso, pero el capítulo 5, la primera parte, esta segunda parte es desde el versículo 11, la primera parte, que es del 1 al 10, muestra a Juan teniendo una visión en el cual ve propiamente el cielo, y en el cielo pues es el habitáculo, es decir, el lugar donde habita Dios, y el primero que ve, o al primero que ve, es a Dios Padre. Y entonces esos versículos del 1 al 11, del 1 al 10, empieza a descubrir toda una liturgia celestial. ¿Qué hacemos fundamentalmente en la liturgia? Si alguien le preguntara a alguien que no sea católico, alguien que a lo mejor no sea ni siquiera creyente, y le dijera, ¿ustedes van a la iglesia a hacer qué? Ustedes podrían decir, como buenos católicos que son, que saben mucho, vamos a celebrar la liturgia eucarística, podrían decir ustedes. Y él decía, o ella, liturgia eucarística. ¿Qué hacen ustedes en la liturgia? Y eso de eucarística propiamente es la liturgia de la Eucaristía, es decir, a celebrar la liturgia de la Eucaristía. ¿Qué hacen ustedes en esa liturgia de la Eucaristía? ¿O qué hacen en la Eucaristía, que es propiamente la liturgia de la iglesia? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacemos nosotros? Adorar, usted utilizó el verbo adorar. Pero en la liturgia que muestra San Juan en el libro del Apocalipsis, también se utiliza, de hecho lo utiliza hasta el final, voy a leer la frase donde se utiliza esa adorar. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ciertamente en la liturgia se adora a Dios. En la primera parte se adora a Dios Padre por la obra de la creación. Si ustedes van y leen, al final dicen propiamente que lo está adorando por la obra de la creación. En la segunda parte se está adorando el Cordero, que es la figura para describir a Jesucristo. El Cordero, lo voy a leer, al que está sentado en el trono y al Cordero. Al que está sentado en el trono es al Padre, Dios Padre, y al Cordero. A ese está alabando. ¿Y por qué adorando? Pero también dice la palabra a ese, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea que en la liturgia también venimos a alabar a Dios. Y yo utilizo la palabra alabar y no quiero hablar de adorar, porque propiamente el Salmo también la utiliza. Te alabaré, Señor, eternamente. Alabar. Entonces podríamos responderle a ese no cristiano, no católico, nosotros vamos a la liturgia eucarística. Ustedes podrían decir adorar y no están cometiendo ningún error, pero por las lecturas vamos a decir, nosotros vamos a alabar a Dios. ¿Estamos? La segunda lectura entonces muestra la liturgia celestial en la cual se está alabando y también adorando. Ya les mostré que también utiliza la palabra adorar o el verbo adorar a Dios Padre repito, por la obra de la creación, y al Dios Hijo, al Cordero, por la obra de la redención, es decir, por entregar su vida por nuestros pecados, para perdonarnos. La liturgia eucarística hace eso, alabamos a Dios. Ahora bien, ese que no solo no es cristiano ni es creyente, le pregunta, bueno, ¿y eso de alabar a Dios o al Cordero o a Jesucristo, qué significa? Ustedes siguen siendo buenos cristianos, católicos, y ustedes le van a responder muy bien de la siguiente manera:
Bueno, respondamos con el diccionario. ¿Qué significa? No les voy a preguntar a nadie, no se preocupen. A mí no, yo no soy de aquí. Están agachando la cabeza. Voy a leer el diccionario. Verbo alabar. Real Academia de la Lengua Española. No fui yo el que lo inventó, ahí está. Lo tengo en la tabletita, ahí está. Lo voy a leer. ¿Qué significa alabar? ¿Qué es lo que venimos a hacer nosotros cuando venimos aquí a la liturgia eucarística, que propiamente es una antesala de la liturgia celestial, que vamos a hacer lo mismo, pero de manera mucho más perfecta? Alabar a Dios, adorar a Dios. Pero repito, solo alabar, porque es el verbo que utiliza el Salmo responsorial, y por ahí me voy a ir para la homilía. Primera definición: manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien. Entonces aquí venimos a manifestar el aprecio y la admiración por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Y sigue la definición: poniendo de relieve sus cualidades y méritos. Entonces venimos a alabar a Dios, demostramos nuestra admiración, quedamos admirados, sobrecogidos, porque reconocemos las cualidades de Dios Padre y de Dios Hijo. Ahora vamos a mirar esas cualidades que están en la lectura de hoy, sobre todo en el Salmo. Una de las cualidades de Dios Padre es nada más y nada menos que es el creador de todo lo visible e invisible, creador de todo cuanto existe en la tierra y de todo cuanto no existe en la tierra, es decir, todo lo espiritual que no está aquí, que está en el reino espiritual. El Padre es creador de eso. La primera parte pone de relieve esas cualidades, nada más y nada menos. Entonces, ante ese creador, el ser humano se siente chiquitito y entonces queda admirado, sobrecogido, en un profundo suspiro de como que el aire se nos va, se nos corta, porque estamos frente al creador de todo el universo, incluidos cada uno de nosotros, incluido nuestro ser. A Él lo alabamos, a Él adoramos. Y la cualidad de Dios Hijo, el Cordero, es nada más y nada menos la de aquel que dio su vida para reconciliarnos con el Padre. Reconciliarnos porque el pecado que habíamos cometido, que cometieron nuestros padres, Adán y Eva, nos había distanciado de Dios Padre. Y Jesucristo, el Cordero inmolado, reconcilia a cada uno de nosotros con el Padre. Y ante ese profundo amor, gran amor, quedamos también sobrecogidos, admirados y atónitos, como sin aire, como sin respiración. Eso es adorar, eso es alabar. Y hay otra segunda definición: venerar y celebrar con oraciones. Entonces, oramos a ese Dios Padre, a ese Dios Hijo. Y eso es lo que hacemos en la liturgia. Y eso es lo que hace la liturgia celestial en la segunda lectura del día de hoy del libro del Apocalipsis. Pero hay otras cualidades que quedan mucho más plasmadas en el Salmo responsorial. Y hay frases que la voy a leer y esas frases muestran las cualidades de ese Dios al cual nosotros venimos a alabar cada que venimos a la iglesia. Voy a leer unas cuantas. Convertiste mi duelo en alegría. El Dios que alabamos es el Dios que convierte y tiene el poder de cambiar una realidad de duelo en realidad de alegría. Y entonces, ante ese Dios, quedamos sobrecogidos, quedamos sin aliento, porque el poder de Dios es el poder de aquel que cambia el duelo en alegría. Y sigo leyendo otra frase: tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. En el hebreo,
la frase me parece mucho más significativa. Es lo mismo, pero me parece más significativa porque dice: tú, Señor, me sacaste del Sheol. El Sheol es el lugar de los muertos, es decir, es un Dios que va en rescate del que está muerto. Es el Dios que saca de la muerte. Alguien dirá, bueno, eso es lo que está diciendo la frase, pero me parece más bonito la traducción literal del hebreo. Y a punto de morir me reviviste. Ese es el Dios que reconocemos y que alabamos, porque tiene el poder de sacar de la muerte y dar la vida. Es el Dios que su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. Otras dos frasecitas del Salmo. Es el Dios que, aunque pareciera que nos está castigando por nuestros pecados, ese castigo dura solo un instante, pero su bondad y su favor, esa es otra traducción, o su gracia, dura toda la vida. Entonces es un Dios gracioso, no de chistoso, sino de gracioso, de que da la gracia, de que distribuye abundantemente su gracia y su favor sobre nosotros. Y por todo eso termina la última estrofa del Salmo: te alabaré por eso eternamente. Es bellísimo. Entonces es un reconocimiento de ese Dios que tiene el poder de cambiar la realidad de muerte en una realidad de vida. Es un Dios que tiene el poder de convertir nuestra tristeza, nuestro llanto en alegría. Entonces, hoy es un día oportuno, y no solo hoy, sino la Pascua, el tiempo de Pascua, para encontrarnos con ese Dios que ante el dolor corporal o espiritual o psicológico, viene al rescate y nos saca de ese dolor y nos da alegría y vida. Y no solo eso, hay otra idea que no quiero yo profundizar, solamente mencionar, que viene del Evangelio. El Evangelio dice de manera muy gráfica cómo los discípulos, Pedro, Tomás, Natanael, Zebedeo y otros dos, se fueron a pescar. Duraron toda la noche pescando. ¿Y qué dice el texto evangélico? No pescaron nada. Nada. Y cuando el Señor interviene en esa pesca, y ellos no eran personas desconocedoras de esa profesión, conocían la profesión, sabían cómo pescar. Y si no pescaron nada, muy seguramente alguien podría decir fue porque no había que pescar, porque la técnica o las técnicas para pescar la conocían o las conocían, y entonces hicieron el trabajo bien. O sea que no podemos achacarle culpa a ellos o a su falta de profesionalismo o a su poca experiencia. Todo lo contrario, la tenían, pero no pescaron nada. Y Dios, Jesucristo, interviene. ¿Y qué pasa? Abundancia de peces. Con Jesucristo la pesca es muy diferente. Con Jesucristo todo cambia. La realidad cambia. Hay un cambio sustantivo. Y entonces el Dios que cambia realidades queda, me parece a mí, palpable en las lecturas de hoy, en el Evangelio, en el Salmo. Y entonces a ese Dios hay que alabarle, hay que reconocerle. Hay que reconocerle y hay que intentar hacer su experiencia en nuestra vida. Bellísima, me parece a mi enseñanza, la que nos trae la palabra de Dios el día de hoy. Entonces, baste solo decir, para terminar, hoy los voy a mandar para la casa rápido, que tenemos que hacer la experiencia de ese Dios. Pascua es un tiempo para experimentar al Dios que entra a nuestra vida, a nuestra historia personal y cambia nuestro ser, nuestro luto en alegría, como dice el Salmo. Bellísimo. El luto, ¿no? Cuando está uno de luto, con pena en el corazón, por una pérdida, cualquiera sea ella, con dolor en el corazón. Pero también puede ser un dolor físico, como les decía. Y el Señor entra y sana y saca de ese
de esa situación y da alegría. Y entonces el corazón se regocija. Ese es el Dios en el cual creemos, y a ese Dios es al cual venimos a alabar y adorar. Pongámonos de pie y profesemos juntos nuestra fe.